Chawakis serán tatakipuniwa sapa viernes anchita pachanakatawa kallanta taraki ukataw humarusa hawil taraki camisa con jamaki munatamarca chirinaca asiñani munasiñampi. Un saludo cordial a toda la gente que nos acompaña y por supuesto estamos saliendo a través de la radio San Gabriel y por supuesto a través de las redes sociales. El programa Oraque Oracpacha, gracias a Fundación Tierra, sí se viene trabajando con todo el equipo de Fundación Tierra. Un saludo enorme a todos los hermanos que también están trabajando de cerca para que todo salga bien. Y con el fin de trabajar por nuestras comunidades, por nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que cada vez reflexionar, concientizarnos y cuidar, amar a nuestra pacha, a nuestro ambiente, a nuestra biodiversidad. Bien, tenemos que recordar, hoy es 20 de junio, Karuroja, Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño, Machacmarawa, Catoctatani, Caucanacantej, Huacani, Chacanacaki, provincia de Cana, Yamaquisa, Gilpachahuacajas, Tamtatascaraki, Festival de Danzas Autóctonas, Ucanacasa, Nairaru, Irptatascarakini. El Alto Patamarcat, Gilpachao, provincia de Carumis, Ataraki, Acapanacas, Kuna, Huila, Masinakampi, Hikistiri, Hiktapiri, Kamawa, Mistutakaraki. Bien, tenemos que recordar, claro, es una fecha importante y por supuesto, hace un momentito aquí con nuestro invitado de lujo, nuestro Gilata Wilfredo Plata, con él y justamente conversábamos sobre esta fecha tan importante para el mundo andino, para el mundo chaqueño, para la Amazonía, etcétera. Y bueno, estaremos con un sinfín de actividades que a propósito tiene que ver y tiene mucha relación también con la pacha y nosotros como siempre abordando temas socioambientales, problemáticas que cada vez vamos encarando y de pronto quizá poco lo tomamos en cuenta. ¿Sabe? Este pasado miércoles, hemos tenido un conversatorio muy interesante. Sí, conversatorio donde han estado presentes las mismas autoridades de diferentes municipios que principalmente viven alrededor del lago Titicaca. Enseguida le vamos a mostrar lo que ha sucedido y exponer, y por supuesto con nuestro Gilata Wilfredo Plata, el director de Fundación Tierra. Pero antes quiero mostrarle este testimonio de lo que hablan, de lo que opinan y de lo que muestran, la realidad que exponen a nuestros hermanos de estos municipios. Que son nuestros ríos que nosotros vivimos, de lo que es río Guaquiras, para nuestras vacas, para nuestros animalitos, ya vienen muy contaminados. Entonces nosotros queremos que la gente, la población, ¿no?, se concientice de que ya no puedan botar esos tipos de basuras, más bien que reciclen. Realmente lo que ahora estamos viendo, estos talleres, son los sitios donde se pueda reciclar por material, ¿no? Por material, por ejemplo, orgánico, inorgánico, por ejemplo, las botellas plásticas, lo que son latas, lo que son papeles. ¿Cuál es una organización falte viajar naga autotoka basura naga kayan la faktawa ya kunaka euro contamine iwa ganada naga ya siap kunaka oisa mangkantra ano naga kunaka is wataya para contaminación. Pienso que es muy importante que todos y todas nos sintamos parte de las soluciones que se requieren para poder trabajar las distintas problemáticas socioambientales que está enfrentando nuestra región, en particular lo que estamos viendo hoy vinculado a Salvemos al mundo para nuestros niños. Es hora de cuidar a la madre tierra. Ha podido observar el testimonio de nuestros hermanos. Y tenemos que, en ese sentido de que han ido expresando la realidad, tenemos que entrar en conciencia. Si de pronto, sí, nos hemos convertido en ser muy consumistas en estos últimos años, sí. Todo queremos fácil. Si vendemos comidita, lo vendemos en nylon, en esa bolsa, en ese plástico.
Usted se imagina cuánto tiempo tarda en degradarse este plástico y eso hace daño en gran manera a nuestra tierra, a nuestros ríos, a nuestras aguas. ¿Y quién consume este agua? Nuestros mismos comunarios, nuestros animales. Realmente en ese sentido tenemos que ir reflexionando. ¿Saben? Este conversatorio denominado Lago Titicaca, Crisis Socioambiental y Propuestas Sostenibles, se ha desarrollado y quien de cerca nos va a contar nuestro Gilata Wilfredo Plata Kamisaki, bienvenido, director ejecutivo de Fundación Tierra. ¿Cómo está mi estimado hermano? Kamisaki Kulakasonia Takwaron Ñani que kitist apsaka radio Sangabarie lo kamar redes sociales con pachana katsti humana karomarunta por ene pues makal watana ukan biniskiwa mairuru miércoles 18 de junio koro apaseoye ma aruskip absñana ma conversatorio Lago Titicaca, crisis socioambiental y propuestas sostenibles. Satao Sutiadana, Ukana Karopurt, Anipsoloja municipio Nagat, ¿no? Kaya Wakimarca, Tataraco, Tiwanaku, Pucarani, que para quiero que se vaya a Nagas, ¿no? Me capa, capa, Yakana, entonces. Podemos, hermana Sonia, muy buenos días, conversar un poquito, un resumen, ¿no? De qué fue este conversatorio. Fundación Tierra, preocupado siempre de aportar con nuevas ideas, propuestas, ha organizado este conversatorio con la finalidad de recibir de instituciones como por ejemplo IADI, representado por el municipio Carlos Revilla, o la Universidad Católica Boliviana, por Leonardo Villafuerte, y también de la ALT, ¿no? Autoridad Titicaca, por el doctor Javier Lázaro. Entonces han habido 3 presentaciones y estas presentaciones han girado en torno a la problemática del lago. Ese es el tema central. Pero a veces podemos pensar, el tema del lago es solo el Rivera, ¿no ves? Donde está aconteciendo, es mucho más amplio lo que decían, ¿no? Por ejemplo, se dice la Cuenca Catari, donde digamos confluyen varios ríos, ¿no? Por ejemplo, empieza en Comanche, que es provincia de Roma, ¿no? Comanche, Colquencha, Collana, Viacha, El Alto, Laja, Pucarani, Puerto Pérez. Son varios municipios que abarca esta cuenca y ese es, digamos, que alimenta hacia el lago menor, pero el tema es la contaminación, ¿no? De residuos sólidos, también líquidos. Sobre eso hemos conversado en este conversatorio, pero algunos datos sería interesante recordar. Por ejemplo, se dice que en la ciudad del Alto, una buena parte de la población se abastece de pozos, dice, ¿no? Pero el sector de Tilata, estos pozos son como 36 pozos. No toda la población del Alto, digamos, toma agua, consume de las represas, ¿no? Sino más bien de pozos, que son muchísimos. Un 20%, decía el expositor, de personas de población del Alto, si es que se abastece de aguas, digamos, que provienen de pozos, ¿no? Otros datos más interesantes recordar, digamos, ¿no? Buena parte de la gente no tiene conexión al agua, es decir, no hay piletas públicas donde les recogen agua, un 50%, creo que según el censo 2012 se decía, ¿no? Otros datos más, digamos, cuánto de eso está alcantarillado, cuánto de eso que recogen tubería y, digamos, se trata. Es muy poco, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el sector, por ejemplo, donde hay esta planta de tratamiento de Puchucoyo, muy pocas viviendas tienen alcantarillado y pueden hacer tratamiento de esa agua. No llega ni al medio por ciento, 0,43%, 3% de viviendas disponen de alcantarillado. Entonces, ¿qué significa, hermana? Es decir, las familias tienen pozos ciegos, primero, ahí lo vierten, digamos, las aguas servidas. Otros directamente los ríos, ¿no? O sea, no hay un sistema de alcantarillado que abarque toda la ciudad del Alto y que eso pueda ser recogido y luego puede ir al centro de tratamiento en Puchucoyo, otros que todavía no se construyen, digamos. Se necesita ese tipo de actividades, pero entonces esa es una principal fuente de contaminación. La ciudad del Alto, principalmente como un centro en crecimiento, no tiene un sistema de alcantarillado que pueda hacer tratamiento de aguas servidas y más bien eso conecta a los ríos, eso recoge, va hacia el Cuenca Catari y llega hacia el lago, ¿no? Es el lago menor. Ese es un dato muy importante. Otra de las cosas que se ha presentado, he dicho, es lo siguiente.
Principalmente, hermanas, muy visible la contaminación por las botellas PET, ¿no? O sea, Ay, eso hermano, es demasiado, eso es o bolsas preocupante. plásticos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un tema grande de contaminación. Los expositores mostraban, por ejemplo, no sé si kilómetros de botellas en un río, ¿no? Estancado están las botellas PET, pero entonces, sobre estas cosas hay que ir actuando. ¿Cómo Claro. podemos ir solucionando? ¿Cómo podemos ir marcando acciones concretas? Entonces, eso también podemos ir conversando, ¿no, hermana? Qué preocupante este tema, ¿no, hermano? En ese sentido, así como usted nos cuenta, yo le veo, querido hermano, preocupado, y no solo a usted, a todo el equipo técnico de Fundación, a los mismos invitados, especialistas que han realizado investigaciones alrededor del lago y en otros lugares, con el fin de evitar contaminación. Sin embargo, veo al resto, salimos aquí de la radio y todo normal. Actividades que se van desarrollando y cada vez nos estamos convirtiendo, como les decía, en ser consumistas. Ya el plástico, hermano, usted hablaba, y también los hermanos, en el testimonio que hace un momento hemos podido observar, hablan de los plásticos, y esto va de a poco llegando a los ríos y va totalmente dañándolos. Pero también me llamaba algo la atención entre los expositores, hermanos. Hablaban de soluciones. Sí, de acuerdo, Soluciones que te costaría incluso poco. De Poco, acuerdo. porque claro, si tenemos que hablar de plantas de tratamiento, implica presupuesto. Inversión. Inversión. Pero hay soluciones que están a la mano. Por ejemplo, hermana, decían, hay que construir biobardas, dicen, ¿no? Es decir, de mismo en botellas PET, como embolsados, y al lago, perdón, a un río, de un extremo se coloca eso y se va atajando, ¿no? Va recogiendo las botellas. Eso para se que no llama pase. biobarda. Biobardas se Interesante. llama, y eso es una tecnología, bueno, es una tecnología seguramente adaptada a otras experiencias que digamos la Fundación IADI está impulsando. Me parece muy interesante porque eso implica atajar que las botellas PET no entren, no pasen al Claro, los ríos y quede ahí, se pueda, digamos, reciclar luego, ¿no ve? Eso es uno. Otro decía, biochar, dice, biochar es como con descontaminar el agua contaminada del lago, ¿no? Los ríos, ¿no? Es decir, el agua que fluye hacia la bahía de Cobana, hacia Chojasibia, hacia el lago menor, vaya menos contaminado. Entonces eso exponían. Biochar significa como usar el kentus, una planta, ¿no? Que crece, creo, en la orilla que se ha multiplicado, recoger eso, quemarlo como quilima, digamos, ¿no? Como usar con otras soluciones y colocar como filtrantes, ¿no? Entonces eso creo que filtra el agua, quita la descontaminación y puede fluir agua un poco más limpia para hacer el río, porque eso se trata, ¿no? El agua está turbio yendo. Entonces, con este tipo de, digamos, iniciativas como el biochar, se puede disminuir la contaminación y que fluya hacia el lago agua más cristalina, más limpia. Entonces, son soluciones que han ido mirando, viendo, y creo que es importante resaltar esos avances que ha habido, ¿no? Claro. Otro tipo de solución es mucho más social, educativo, decía, ¿no? Es decir, la educación es clave para prevenir la contaminación. Por ejemplo, decía, este tipo de iniciativas hay que difuminar, conversar, decir, en las escuelas, con los niños, con los jóvenes, ¿no? Que sean conscientes de esta problemática y ellos pueden empezar ya, por ejemplo, a reciclar, ¿no? Decía, Claro. reciclar botellas PET, porque eso se puede vender, y decía, las promociones de algunas zonas que del Alto pues han visto es una posibilidad de reciclar y juntar algún recurso para la promoción de un colegio, ¿no? Eso es una interesante iniciativa que se puede de repente difuminar más y que sea una política, ¿no? Municipal, de que ni una botella más sea vertido a los ríos y que pueda ser reciclado o recogido aquí, antes que llegue a los ríos, ¿no? Claro, qué interesante esto de la educación, incentivos. Claro, es que lamentablemente tenemos que nomás de alguna u otra manera realizar actividades para el reciclaje y arrancar desde unidades educativas que sin duda algunas unidades lo han realizado y de pronto siguen en este camino, pero hay que trabajar como municipio, como distritos en el Alto, porque sabemos que, mucha gente del Alto, estamos en constante movimiento de campo a ciudad, tenemos que tomar conciencia en gran manera. Pero bien, tenemos que hablar todavía
algo más, pero antes quiero presentarle un poquito de música para alegrar esta mañana, para ponerle un poquito de alegría, sí, que valga la redundancia. Vamos con este tema musical. Bueno, a ver, un buen resumen sería al final de las comunidades que hacen, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué deberían de hacer? ¿No? Entonces, ¿no? Los municipios que están alrededor del lago debían de, digamos, unirse, ese fue el mensaje, ¿no? Unir, por ejemplo, en torno a algunas normas comunales, ¿no? O sea, que ellos, digamos, el Estatuto Orgánico de Reglamento debían de incluir este tipo de acciones. Claro. Ya lo están haciendo, pero hacerlo desde la comunidad hasta nivel más arriba, ¿no? Una subcentral, central agraria, y pues ejecutar, ¿no? Por ejemplo, un datito muy importante es la limpieza del lago que hacen cada año, ¿no? Por ejemplo, el lago el municipio de Pucarani, ellos tienen programado, y creo que es así, digamos, en el Alto que hagan una campaña un tal mes para favor del lago, ¿no? O el municipio de Viache, Pucarani. Entonces, el mensaje es, hay que hacer acciones concretas, organizar, que no impliquen, no sé, tanto gasto, pero si vamos haciendo eso va a ser importante, ¿no? Y en el siguiente programa podemos hacer la segunda parte, resumir soluciones tecnológicas que expuso el doctor Javier Lázaro, cómo, ¿no? Digamos, invirtiendo en buena parte por el Estado se puede también contribuir con eventos, ¿no? Soluciones tecnológicas para el descontaminado del agua, en otras palabras, ¿no? Él habló, digamos, esto de los macrofitas, la eutrofización, que es muy importante. Ese tema hay que ampliar en la siguiente. Con todo gusto. Yo sé que el público también quiere seguir hablando y seguir informándose de de tantas situaciones que vamos encarando en estos últimos años. Y bueno, este tema hablaba nuestro Gilata Wilfredo de que hay trabajos en los municipios, trabajos anuales, por ejemplo, de reciclar, limpiar, pero esta tarea no solo debería ser por el sector lago. Usted que me está viendo desde la provincia de Aruma, desde Pacajes, desde los Andes, desde otros sectores, todos deberíamos tener esta tarea obligatoria. ¿Y de dónde parte? Desde nuestras autoridades. Le agradezco, querido hermano, y por supuesto a la próxima seguiremos ampliando este conversatorio. Y Kisinkama, Gilata Wilfredo. Y bueno, querido amigo, a toda la gente que nos está viendo a esta hora, pues hasta aquí fue nuestro programa Oraque Oracpacha, gracias a Fundación Tierra. Nayampi, Cuyaca Sonia, Nayampeja, Jutir, viernes, Urucamapaneya.